Días. Tenemos un chat con aquellos amigos de la juventud que yo llegué a la iglesia en el año 1978, ya era creyente cuando llegué a la iglesia en la Alianza Cristiana y Misionera. Y había un pastor de jóvenes que se llamaba Fernando Lai. Yo tenía 18 años, él tenía 27 más o menos. Era como 10, 11 años mayor que nosotros. Nosotros éramos los jovencitos de 18 y él era el viejo de 27. Ahora imagínense nosotros acá, ¿no es cierto? Entonces, llegamos a la iglesia y él era nuestro pastor de jóvenes, ¿no? Y naturalmente el pastor de jóvenes impacta mucho tu vida. Y toda su vida, Fernando fue una persona muy centrada, muy querido por todos nosotros. Y hay un chat que tenemos donde estamos inscritos toda esa generación, esos que teníamos 17, 18, 19 años y que ahora tenemos 60, 61, 62 y algunos más, ¿no? Fernando estaba en esa página y les voy a leer algunas cosas escritas en esa página en los últimos días. 17 de septiembre. Gracias a Dios a todos por sus oraciones y por las palabras de aliento. En diciembre de 2021 tuve un accidente. Me quedó un dolor en el pecho que desapareció y que después de 3 meses volvió. 3 o 4 meses de no tener ningún dolor, de repente aparece este leve dolorcillo en 2 puntos del tórax. Así que me fui al traumatólogo, quien ordenó una tomografía y reveló que había unas pequeñas fisuras en esos 2 huesos. Pero entonces detectó que habían unos pequeños quistes en el páncreas. Y me dijo que generalmente estos quistes en el páncreas son malignos. Así que me ha determinado cirugía de inmediato. Hoy día es 17 de septiembre. La cirugía será este lunes 19. Familia, lunes 19. Ya me avisaron de la cirugía, ya estoy en el hospital. Me bajan al quirófano a las 6:30. La cirugía durará entre 3 y 4 horas. Me explicaron que será con anestesia general, tendré respiración artificial con ayuda de una máquina, pero Dios es soberano y creemos que Dios tiene en control todo. Nuestro Abba Padre es grande y precioso. Escribe la esposa, el mismo día, en la tarde. Les agradezco mucho sus oraciones. Fernando está en UCI, cuidados intensivos. El doctor dice que la operación ha salido todo perfecto. No podemos verlo todavía, está con un respirador. La condición todavía es crítica. Les agradezco sus oraciones por Fernando. Yo no ceso de dar gracias a Dios por su intervención y ayuda para Fernando desde la asombrosa detección casual de estos quistes. Escribe la esposa. Les escribo para ponerles al tanto de lo último ocurrido. Sigue en UCI, ¿no? Esto ya es al día siguiente. Sigue en UCI, su situación todavía es crítica, todavía está sedado, puede abrir un poco sus ojitos, mueve la cabeza en respuesta, le están retirando el tubo respirador. Ese es nuestro Dios. Los médicos, las enfermeras, los auxiliares le han agarrado cariño y entonces todos están cuidándolo con mucho cariño, ¿no? ¿Cómo no adorar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios? Ya lo desentubaron, ya estamos miércoles, ya lo desentubaron, le han retirado el medicamento para mantener la presión estable, ya no hay signos de sangrado, el riñón está respondiendo mejor, el abdomen está a poco distensionándose.
Hermanos, esta tarde Fernando fue dado de alta. Ya está en cuarto, ya lo trasladaron a cuarto. Mi corazón desborda de alegría. De todas maneras, el médico me dice que que tenemos que mantenerlo observando porque en cualquier momento podría aparecer alguna complejidad. Seguimos orando. Queridos hermanos, el día de ayer fue difícil. Fernando está en estado crítico, tuvo sangrado. Hoy día ha sido un día complicado. Van a hacerle una tomografía porque tiene muchos dolores en el abdomen. Por favor, en este momento le están haciendo una tomografía a Fernando. Ahora estamos lunes siguiente. Familia, acabo de recibir la llamada de mi tía Sarita. Fernando pasó a la presencia del Señor. Pasó a la presencia del Señor. Hablamos, Fernando, o sea, el día 17, él escribiéndonos. El día 17 de septiembre, él escribiéndonos. Y el lunes pasado pasó a la presencia del Señor. Y todo ¿y saben por qué les quiero contar esta historia? Porque para mí es impactante, porque estaba hablando con él. Estábamos hablando con él y todos estábamos orando por él. Y la actitud nuestra es siempre la misma. La actitud nuestra es que vivimos de espaldas a la muerte. Cuando yo era joven, era muy aventado para irme con un amigo a la playa. Mi abuela me decía, todos los días hay gente que se ahoga. Y yo le decía, sí, abuela, pero yo, ¿por qué me voy a ahogar? Y mi abuela me decía, eso es lo que piensan todos los que se ahogaron. Es decir, siempre vivimos de espaldas a la muerte, como que la muerte no nos va a alcanzar. Y ninguno de nosotros va a salir vivo de este planeta, de este mundo. O sea, es una necedad. Es una necedad que no pensemos en la realidad de la muerte. Y el día 17, hablando con él, y una semana y media después, recibiendo la noticia que Fernando pasó a la presencia de Dios. Ya imaginan cómo ha desbordado ese chat con palabras recordando anécdotas e historias de Fernando y todas las cosas que muchas veces aprendimos de él, ¿no? Y hoy día en la mañana recibí un video que me llamó la atención también y que quiero compartir con ustedes. Es un tal Rick Elías. Rick Elías, ¿recuerdan ustedes que un avión amerizó en el río Hudson, en Estados Unidos, hace poco, ¿no? Hicieron una película de eso. Él es uno de los sobrevivientes. Y él cuenta su historia. Dice que él estaba en el avión cuando de repente siente un ruido fuerte, ¿no? Y entonces pregunta a la enfermera, a la azafata, le dicen, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces él dice, no ha pasado nada. Y él se da cuenta que uno de los motores del avión había parado. Y entonces, cuando le estaba preguntando a la enfermera, a la azafata, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Entonces la azafata le decía, no se preocupe, hay turbulencias, a veces pasan, a veces ocurren, de repente hay una segunda explosión y se había detenido el segundo motor. Y cuando él le iba a preguntar a la azafata por tercera vez qué es lo que estaba ocurriendo, escuchó la voz del piloto que decía abrocharse los cinturones, prepararse para el impacto. Y en ese momento dice él que cuando sientes la realidad de la muerte delante, él cuenta en su charla, dice, todo cambia en un instante. O sea, te das cuenta que todo puede cambiar en un instante. Que en un instante puedes estar listo para morir. Pero somos tan necios de pensar que eso solo le ocurre a los otros. Somos tan necios de pensar que la muerte imprevista solo le ocurre a los otros. Que no me va a ocurrir a mí, y todos nosotros nos imaginamos que llegaremos a los 150 años de vida. ¿No es cierto? Y él dice, todo cambia en un instante, no hay que aplazar nada en la vida.
Él dice que desde ese instante, desde esa experiencia que él tuvo, se dio cuenta que tenía en su casa un montón de vinos de muy buena calidad, que ya no los tiene, porque decidió tomárselos. Porque dijo, ¿de qué me sirve? Me muero y dejo todos mis vinos para los demás. Esa es la tontería que tenemos, ¿no? O sea, dejamos todo para más adelante, para luego morirnos y que sean los otros los que disfrutan. Él dice, la segunda cosa que aprendió es que se dio cuenta, en esos breves minutos antes de estrellarse, se dio cuenta de la cantidad de tiempo que había desperdiciado inútilmente, tontamente, que había, en lugar de dedicarse a la gente que lo ama, que lo quiere, en lugar de dedicarse a eso, había dedicado tiempo a perder tiempo haciendo cosas tontas, ¿no? Entonces él dice, el tiempo que había perdido haciendo cosas que no importan, en lugar de estar con la gente que me importa. Elegí en ese momento que no iba a discutir más con mi esposa, porque entre tener razón y ser feliz, elijo ser feliz, aunque me crean tonto. Prefiero ser feliz, ¿no es cierto? La tercera cosa que dijo es que él no sintió miedo a la muerte. Él no sintió miedo a la muerte, sintió pena, porque amaba mucho la vida. Entonces sintió pena de que no hubiese tenido tiempo de amar suficiente. Y me llamó la atención, ¿no? Porque sí o no que perdemos mucho tiempo de nosotros discutiendo y peleando, perdemos tiempo haciendo tonterías en lugar de disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Pero yo voy a añadir algo más. Cuando pensé en esto, voy a añadir algo más. Que si hay algo que tenemos que estar listos, y la muerte puede ser de imprevisto, la pregunta es si tu corazón está limpio para encontrarse con su Creador. No será hoy, no será mañana. Espero que no. Espero que ustedes vivan hasta los 150 años. Pero en algún momento, sea o no, en algún momento, tú te vas a encontrar frente a un Dios que es santo. Y que delante de Él, mis mentiras, mis pecados, mis engaños, mis chismes, no tienen lugar. Cuando yo me encuentre delante de Dios, y yo aparezca delante de Dios con todas las mentiras que he hecho en mi vida, con todos los engaños que he hecho en mi vida, con toda la hipocresía que haya tenido en mi vida, y me presente delante de Dios, hay un choque. Hay un choque. No hay balanza. No hay balanza en la que ponen tus obras buenas a un lado y las obras malas al otro lado. Eso no existe. Es una mentira eso. Porque nos vamos a encontrar delante de Dios y lo único que va a servir, te vas a parar delante de Él y son tus pecados los que van a estar ahí. Y tú dices, ¿pero por qué si yo he sido bueno? ¿Qué le puede decir un ladrón a un policía? No me puedes arrestar. ¿Por qué? Porque con lo que robé, alimenté a mis hijos. Y entonces el policía te va a decir, bueno, está bien, te perdono, no. Vas a la cárcel por ladrón igual. Tus mentiras, tus engaños, todos los pecados que llevas en el alma, te los cargas en el corazón. Y cuando pasas a la presencia de Dios, no será hoy, será más adelante, imagino que sí. Pero llegarás a la presencia de Dios y vas cargando toda esa bolsa de inmundicia en tu alma. Y la única posibilidad que tienes de ser aceptado por Dios en su reino es que la sangre de Jesucristo te haya limpiado. Y cuando Jesús te limpia por la obra que Él hizo en la cruz, y hoy día vamos a celebrar la Santa Cena, su cuerpo y su sangre, recordamos.
ese cuerpo entregado en la cruz cargando tus pecados. Cuando tú le dices, Señor, necesito tu perdón, necesito que me limpies, necesito que tomes mi vida, necesito que me rescates de la vida en la que estoy. Y entonces el Señor entra en tu corazón de verdad, no como una religión más, no como una religión nueva, no es cambiar de iglesia. Cuando Cristo entra en tu corazón y limpia tu alma, y tú te presentas delante de Dios, Dios ve a Cristo, no te ve a ti. Dios ve a Cristo y dice, mira, ¿ve? Acá está Julia. Mira esta muchacha. Impecable, un alma pura, limpia. Julia jamás ha cometido un pecado. Claro que Julia va a decir, ¿de quién está hablando? ¿De mí? ¿No? Voltea y dice, ¿de qué Julia? Hay otra Julia por acá. Pero en ese momento, ¿qué es lo que está viendo Dios? Está viendo la obra de Cristo en la cruz y ve a Cristo en ella. Y lo que Dios ve es la pureza de Cristo. Y por eso ella puede entrar al reino de los cielos. No por lo que haya hecho bueno, sino por lo que Cristo hizo. Por eso yo te digo hoy día, si tú no tienes a Cristo en el corazón y te tocara morir, terminarías pagando por tus pecados, que es lo correcto. Llegarías al trono de Dios y le dirían, bueno, acá tengo yo una lista de cosas, ¿no? Y cada una de estas cosas, no puedes entrar al reino de los cielos porque ahí vive un Dios santo. El Dios santo no te da acceso. Explotarías frente a la santidad de Dios. Entonces, nos toca pensar si es que realmente le he entregado mi vida al Señor y que Jesucristo me ha limpiado de verdad. Porque si Cristo está en tu corazón de verdad y Él te ha limpiado, entonces no importa si mueres mañana. No importa si mueres mañana, porque sabes que verás al Señor. Por eso cuando Juan escribe en su epístola, dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis la vida eterna. Y uno dice, ¿cómo voy a tener la vida eterna? Ya, sí, la tienes desde ya. Porque la obra de Cristo en la cruz es lo que te ha limpiado. Y por eso tienes la seguridad de vida eterna. Pero si Cristo entró en tu corazón, hay transformación del alma, hay vida nueva. No es vestirte con una nueva religión. Es que Cristo entre y comienza a ser parte de ti. Ya hay transformación. ¿Por qué? Porque Cristo está presente. Por eso, el día de hoy yo quería compartir con ustedes esta necesidad del alma. ¿Tú estarías preparado para encontrarte con el Señor hoy? O sea, tu corazón está limpio como para encontrarte con el Señor hoy. Y vamos a hablar del Salmo 85. Abran su Biblia en el Salmo 85, que es una porción muy interesante. Seguimos nosotros la secuencia, ya estamos por el Salmo 85. Nos faltan 65 salmos nomás y terminaremos los 150 salmos. Y me encanta saber que creo que vamos a ser la primera iglesia en el mundo entero que ha predicado los 150 salmos. No he conocido una sola que se haya dedicado a predicar 150 salmos uno después de otro. Estamos en el Salmo 85 y el Salmo 85 empieza diciendo esto. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. En la traducción en lenguaje actual, la Biblia en lenguaje actual, dice lo siguiente. Dios mío, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya. Le devolviste a Israel su antigua felicidad. Le perdonaste a tu pueblo su maldad y sus pecados.
tu enojo con ellos se calmó. La Nueva Versión Internacional dice así: Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al hacer volver de la cautividad a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Depusiste por completo tu enojo, contuviste el ardor de tu ira. Obviamente cuando dice, por ejemplo, cuando hiciste volver a tu pueblo de la cautividad. El Salmo 85 es un salmo escrito después de la cautividad. Es decir, ya hemos nosotros hablado de esto. El pueblo hebreo fue llevado cautivo a Babilonia y estuvo cautivo durante 70 años. Durante 70 años fue cautivo. Empezó con Babilonia y luego va a llegar el imperio medo-persa, ¿no? Y ya con el imperio medo-persa ellos son liberados. El rey persa libera, perdona, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros hemos estudiado el libro de Esther, la reina Esther del imperio persa. Entonces ella era la esposa principal del rey persa, y naturalmente el rey persa, influido por esto, es que permite que Esdras y Nehemías regresen a Jerusalén a reconstruir lo que Nabucodonosor había destruido. Primero el muro, después la ciudad y luego el templo. ¿De acuerdo? Y cuando pensamos en que este salmo nos habla de después de la cautividad de 70 años, siempre viene a nosotros la pregunta: ¿cómo el pueblo de Dios terminó en este cautiverio? Era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. ¿Acaso Dios no protege a su pueblo? ¿Y cómo así su propio pueblo cae en cautiverio? ¿Acaso la mano de Dios no estaba ahí para cuidarlo? Cuando estudiamos el Salmo 79, leímos un texto. El Salmo 79, versículo 1 al 4, nos hablaba acerca de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del Salmo 79, les dije que este salmo relataba lo que había pasado con Jerusalén. Toda esta descripción, que es una ciudad en ruinas, fue lo que Nabucodonosor dejó, porque arrasó con la ciudad. Y el Salmo 79 te dice, ¿no? Vinieron las naciones, han profanado tu santo templo, porque destruyeron el templo, redujeron a Jerusalén a escombros, derramaron la sangre, o sea, destruyeron todo. Y cuando estudiamos este salmo, yo les conté y les hice la pregunta: ¿cómo así llegaron a eso? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el pueblo hebreo llegó a que Dios permitiese esta destrucción? Y leímos un pasaje que quiero volver a leer. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Segunda de Crónicas 36, del 11 al 21. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. 21 añitos tenía Sedequías cuando llegó a ser rey de Israel. Niki, ¿cuántos años tienes? 25 años, o sea, 4 años menos que Niki y ya era rey de Israel. Imagínense eso, jovencito. Y dice, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. 11 años reinó en Jerusalén. Seguimos leyendo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. No se humilló delante del profeta Jeremías,
que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes, el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Mas ellos hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo más remedio. Y entonces, lo que nos dice el pasaje es que, ¿cómo llegó el pueblo hebreo a tener que sufrir los 70 años de cautiverio? Es porque Dios estuvo hablándoles, mandándoles mensajes, profetas, sacerdotes que les hablaran, y en especial a Jeremías, para que les hablaran. Pero la gente se puso necia, cerró su corazón, endurecieron su cerviz, dice el texto. ¿Qué significa endurecer su cerviz? La cervical. Entonces endurecieron la cervical. En lugar de agachar la cabeza con humildad, ¿qué cosa? ¿Sabes que necesitas de Dios? ¿Quién? ¿Yo? ¿Necesitas tener a Cristo en tu corazón? ¿Quién? ¿Yo? ¿Sabes que vas a morir? ¿Quién? ¿Yo? Endurecieron la cerviz. Y Dios estuvo ahí hablando. Pero la necedad que nos caracteriza, hasta que llegó el momento y dicen que ya no hubo más remedio. El proceso autodestructivo. Porque saben que una cosa interesante es que este proceso no es de la noche a la mañana. Es que nadie cae de la noche a la mañana. O sea, no es que tú sales y te vas a tu casa y en el camino, ¿no? Entonces aparece una chica y tú, ¡ay, caí en pecado! No, esto es un proceso, siempre es un proceso. Primero conoces, luego coqueteas, luego se mandan mensajitos, luego se mandan fotitos, luego quedan en tomar un café. Es un proceso, ¿no? Y cuando leemos Santiago, Santiago dice, ¿no? Santiago 1, versículos 13 al 15. Santiago 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El proceso de caída, y hermanos, esto tienen que entenderlo porque todos ustedes van a estar en peligro en algún momento. O sea, esto no es exclusivo. Esto no es exclusivo de solamente esta. No, tú vas a sufrir este peligro. ¿Y no se está el cuadro ahí? Ahí está, ¿se ve? El pecado primero te atrae, luego te seduce. Entonces hace clic, que la palabra dice concibió. Y cuando la palabra dice concebir, quiere decir que quedaste embarazado del pecado. Es interesante, la palabra que dice ahí concebido, significa que el pecado te embarazó. Y cuando ya el pecado te embarazó, entonces el resultado es que da a luz el pecado.
Y el pecado trae como consecuencia la muerte. Y este proceso, hermanos, puede durar. Por eso que la palabra dice que debemos estar alertas, porque ninguno de nosotros está libre de caer en pecado. El pecado nos vuelve necios, y los necios, según Proverbios, los necios son ciegos y sordos. El necio, cuando tú ya caíste en pecado, te vuelve necio. ¿Estás en pecado? No. Oye, pero estás fornicando, pues. No, eso es amor. El amor. Oye, pero estás mintiendo. No. Es una mentira venial. Oye, estás robando. No, estoy recuperando lo que es mío. Y agarramos el pecado y lo torcemos, la necedad. Y lo interesante es que te vuelves sordo, ciego y sordo. Y cuando te predican, te levantas y te vas y dices, yo no quiero escuchar esta prédica, porque esta prédica es demasiado dura, este pastor, ¿qué cosas ha creído? Me va a venir a insultar a mí, ¿no? ¿Ves cómo se va? Estoy bromeando. Pero me entienden, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que el pecado, como es ese proceso que te va metiendo poco a poco, tenemos que abrir los ojos porque todos corremos ese peligro, todos, ¿no? Lo interesante de este pasaje que leemos es lo siguiente: la maldad no solo te seduce poco a poco y te vuelve necio, sino que sobre todo, cuando te hablan, dejas de percibir la palabra de Dios. Miren el cuadro siguiente. Este cuadro muestra a los reyes, los últimos 5 reyes del reino de Judá, del reino del sur, de abajo. No el reino del norte, el reino de Israel, sino el reino de Judá. Estos son los últimos 5 reyes. El último rey bueno se llamó Josías, que encontró una copia de la palabra de Dios y la hizo leer a todo el pueblo. Y todo el pueblo comenzó a ayunar porque se dieron cuenta que habían estado pecando por falta de conocimiento. Josías es el último. Y luego empieza Joacás, que reinó 3 meses. ¿Quieren que me cuente la historia de Joacás de 3 meses? En otro punto. Joacim reinó 11 años. Joaquín, otros 3 meses. Esta historia también es muy buena, los 3 meses de... Y por último, Sedequías, 11 años más, ¿no? En total, cerca de 23 años, y durante todo ese tiempo, Jeremías era el profeta. Ezequiel también, pero Jeremías era el más fuerte. Jeremías y Ezequiel eran el rey en la época de los últimos reyes de Judá. Y Jeremías va a decir esto. Quiero que me acompañen a leer esto. Jeremías capítulo 25, versículos 1 al 10. Jeremías 25, versículos 1 al 10. 1 al 11. Jeremías le está hablando a los reyes. Y a Sedequías, el último, que es el que va a morir en manos de Nabucodonosor, que le quitó los ojos y lo dejó ciego y todo. Nabucodonosor. Entonces Sedequías va a recibir este mensaje de parte de Jeremías. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros
todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y dice, mi siervo lo usa a Nabucodonosor. Y dice, los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y que tomen nota del versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios profetizándoles 70 años de cautiverio para quebrantar el corazón soberbio que no quiere escuchar la voz de Dios. 70 años de cautiverio hasta quebrantar el corazón necio que no quiere escuchar la voz de Dios. ¿No es esto lo que estamos haciendo en el mundo? ¿No es que estamos ofendiendo descaradamente a Dios en el mundo? Salir el orgullo gay, la bandera del arco iris que representa el pecado de la humanidad, usándola como orgullo para insultar a Dios de esa manera. ¿No es lo que estamos haciendo en este mundo, celebrando cosas que son ofensivas contra Dios? Y Dios nos está diciendo, cuidado, abre tus ojos. Y nosotros necios cerramos los oídos. ¿Alcanza esa burla los corazones de los creyentes? ¿Habrá en medio del pueblo de Dios gente que cree que puede pecar al Dios de los ejércitos y que no va a pasar nada? Ahora quiero que tomen nota de esto. La profecía de Jeremías les está diciendo, irán cautivos 70 años. No dijo 71, tampoco dijo 68, dijo 70 años. Lo profetizó. Cuando Daniel, que está viviendo en Babilonia esclavo, y luego entra Darío como el nuevo rey persa, y dice que Daniel, leyendo los libros de la profecía, descubre que han pasado los 70 años. Y entonces Daniel se arrodilla y dice, Señor, acá dice 70 años. ¿Cómo es? Y que Dios le manda a su ángel y le dice, el tiempo se ha cumplido. Y la profecía de Jeremías se cumple con exactitud milimétrica. Exactamente 70 años, eso fue lo que pasó. Yo quiero preguntarles, hermanos, si se cumplió la profecía de Jeremías, ¿no se cumplirán las otras profecías en la palabra de Dios? ¿Acaso no se cumplieron con exactitud milimétrica las profecías que anunciaron la venida del Mesías? Nacerá en Belén, se llamará Emmanuel, entrará sentado en un pollino, le traerán regalos de los reyes del oriente. Todas las profecías de la palabra de Dios se han cumplido. Hay una diferencia entre las promesas y la profecía.
Las promesas de Dios en la Biblia se cumplen cuando tú crees. O sea, tú crees y activas las promesas de Dios. Las profecías no. Las profecías se cumplirán quieras o no. Y las profecías están dadas. Se cumplió la profecía de Jeremías exactamente como él dijo. Y se cumplirán las profecías que están escritas en el Apocalipsis. Nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, el Apocalipsis se va a cumplir. La segunda venida de Cristo es una realidad. Y Cristo viene a esta tierra por segunda vez. Y te pregunto, si viniera hoy, ¿te irás con Él? ¿Estás listo? ¿Tu corazón está preparado para encontrarse? ¿Crees eso? ¿O le das la espalda a las profecías para hacerte loco? Las profecías de Dios se cumplen, hermano. Y te pregunto, ¿crees tú que el Señor viene por segunda vez? Cristo viene por segunda vez. ¿Estás listo para eso? En algún momento lo comenté a un amigo, hace un tiempo atrás. Y le dije, si Cristo viniese hoy, ¿qué harías? Y él me dijo, le pediría que venga una semana después para arreglar mis cuentas. Eso se llama sapo, ¿no? Pero necio. El proceso de pecado en el cual todos podemos caer nos puede llevar a una situación. Pero Jeremías les estuvo hablando. Ellos no hicieron caso. Y luego viene la profecía y se cumplió milimétricamente. Y cuando pasan los 70 años, el Salmo 85 relata. Y el Salmo 85 nos dice, versículo 1, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, y todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Saben por qué? Porque la disciplina de Dios no dura toda la vida. Y quizás hoy es el día. Hoy es el día de decirle, Señor, perdóname porque he vivido de espaldas a ti todo este tiempo. Señor, perdóname, límpiame, restáurame, como restauraste al pueblo de Israel. Restáurame. Miren lo que dice el versículo 4 en adelante. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos tu salvación. Y ahí en la mañana cuando oraba, ayer, estaba orando en mi tiempo devocional, yo le decía, Señor, has tenido misericordia de mí tantos años. Has tenido misericordia, yo te pido misericordia para mi familia. Misericordia significa que le estás diciendo a Dios que no tienes derecho a nada. Cuando tú le dices, Señor, ten misericordia, le estás diciendo, te necesito, Señor. Te he insultado, te he ofendido. Por favor, ten misericordia de mí. Y cuando oraba por mi familia, oraba por mi esposa, y le decía, Señor, ten misericordia de ella. Porque mi esposa no es un ser perfecto. No me cocina lo que yo quiero. No me hace tortita de chocolate. Mi esposa no es un ser perfecto. Yo oraba por ella, le decía, Señor, ten misericordia de ella, de su corazón, de su vida, de sus sueños, de sus anhelos. Ten misericordia de mi hijo Mark en Inglaterra. Te pido, te ruego que tengas misericordia de él. Porque si levantas tu mano de justicia, mi hijo no queda.
Ten misericordia de mi otro hijo, de mi nuera. Ten misericordia de mi nieta. Porque no sé en qué mundo le va a tocar vivir. Un mundo tan podrido. Va a tener que enfrentar enseñanzas podridas desde la escuela. Nuestros nietos van a enfrentar eso. Y yo oraba por ellos, ten misericordia. Ten misericordia por el pastor Manolo Armejo. Un hombre que ha vivido toda su vida sirviéndote. No ha sido perfecto, pero te ha servido de corazón. Ten misericordia de él. Ten misericordia por mi amigo Guillermo. Ten misericordia por Dorita Reinal. Ten misericordia por mis hermanos, por mi hermana. Ten misericordia, Señor, llámala a tu reino. Ten misericordia por mis primas. Ten misericordia por Mónica, por Rafa. Ten misericordia por Tania, que no ha venido hoy día. Llámela y le dan. Y oraba por cada uno de ustedes. Oraba por Luis Carlos. Oraba, no voy a decir todos los nombres, porque me pasaría por todos los nombres, pero oraba por cada uno de ustedes. Y le decía, Señor, no estamos acá, no somos perfectos. Ten misericordia de nosotros. Señor, gracias por esta mañana. Ten misericordia. Señor, porque te ofendemos, te hemos ofendido y te seguimos ofendiendo de muchas maneras a veces. No queremos llegar como el pueblo hebreo, 70 años de cautiverio. Pero aún así, si por nuestros pecados hemos caído, si por nuestros pecados estamos destruyendo nuestras vidas, si por nuestros pecados no tenemos el alma limpia como para encontrarnos contigo, te pido que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. Voy a orar en este momento por las personas que estén en este lugar y que quieran decirle al Señor, Padre, perdóname. Perdona mis pecados, límpiame. Entra en mi corazón, límpiame. Vamos a orar. Los que quieran orar van repitiendo conmigo en su corazón, ahí donde están. Padre, perdóname. Te necesitamos. Límpianos con tu sangre. Entra en nuestro corazón y transfórmanos en personas nuevas. Toma nuestras vidas en tus manos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.